ahora mismo en divisas. Cambio euro-dólar, 1,1733, el par subiendo un 0,45%, más actividad en otros pares después de que Japón haya intervenido para apuntalar el yen, en lo que supone su primera implicación oficial en casi 2 años. Fuentes ya confirmadas por Reuters, ahí apuntábamos al principio del programa, hablan bajo condición de anonimato a la agencia, dice que no estaban autorizadas a hacer declaraciones a medios de comunicación y lo han confirmado. El dólar cayó inicialmente a 155,5 yenes tras esa medida, nivel que es el más bajo desde principios del mes de marzo, pero luego ha recuperado algo de terreno a 156,57 yenes, con un retroceso del 2,38. Antes de la intervención, inversores habían acumulado ahí la mayor posición corta en yenes en casi 2 años, vendiendo la divisa frente al euro, frente al franco, frente a la libra, frente al dólar australiano, por la perspectiva, ayer lo hablábamos, de que ni subidas de los tipos de interés ni la amenaza de intervención vendrían en ayuda de la moneda. Así que la apuesta contra el yen era la mayor desde la última intervención de Japón en los mercados de divisas hace 2 años, en 2024. Y eso ha supuesto una nueva prueba, ¿no?, para la determinación de los responsables políticos para frenar la especulación en su moneda. Ya hay comentarios de la ministra de Finanzas nipona diciendo que se acerca el momento de tomar incluso más medidas decididas en el mercado, en lo que viene a suponer pues otra señal clara de justificar esa intervención cambiaria para apuntalar a su moneda. El principal diplomático en materia de divisas, Atsushi Mimura, también había declarado antes de que se acercaba el momento de tomar medidas decididas, y añadía que estaban aumentando los movimientos extremadamente especulativos en el mercado de divisas. Activo que no perdemos de vista, como no lo hemos hecho a lo largo del día de hoy, esos cambios que hemos visto en los intradías, sobre todo en petróleo y en los rendimientos de los bonos, principalmente los estadounidenses. Desde la apertura llevan índices americanos al alza, ahora mismo 0,54, 7.173, el S&P 500 bordeando zona de máximos intradía, Nasdaq 0,35 y el Dow tirando fuerte gracias a Caterpillar. Los cierres en Europa ya los vimos. IBEX 0,78 en esta última sesión de abril, 17.781 puntos. Arrancamos consultorio de bolsa de este jueves con Gerardo Ortega. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y con Víctor Galán Bolsa. ¿Cómo estás, Víctor, en el streaming? Muy buenas. Un saludo a los dos. Hemos hecho antes balance de bolsa española, lo iremos haciendo de los estadounidenses con mejores mes, los avances nunca vistos desde 2020 para S&P 500 y para Nasdaq. En bolsa española, pues IBEX en abril, acumulando, Gerardo, esa subida del 4,29%. Bien. Nos despiden los activos este cuarto mes del año. Bueno, en máximos de mes hay una cuestión que yo creo que es, y sobre todo porque es muy interesante, ¿no?, lo que estamos haciendo. Fíjate, sabe la mensual. La del Nasdaq Composite, el SOX arriba, pero bueno, el índice de directores son semiconductores, da igual. Esa vela, acabando así, a nivel analítico, lo que nos dice es que no hay divergencia, porque una cosa es que después del alza que hemos visto, pues tuviéramos tenido algún tipo de reacción, y lo que esto es una gran vela mensual nos hubiera dejado mecha, entonces cuidado. Pero cerrando así, la lectura, una, es no hay divergencia; dos, si no hay divergencia no puede haber techo; 3, si no hay techo, una reacción a la baja que sería razonable, pues habría que comprarla. Cuando digo que habría que comprarla, pues me da igual,
¿Dónde tengo aquí? Me da igual, estoy buscando aquí, a ver si soy capaz ¿Cuál de nos ponerlo. pones? Sí, no, el gráfico diario simplemente, para que nos hagamos una idea. Como el alza se ha desarrollado prácticamente en un tramo único, es decir, para que nos hagamos una idea, no ha habido un cierre en convergencia por debajo de los mínimos del día previo. Llevamos 18, 19, 20 días. Habrá un momento que lo haga. Y cuando lo haga, lo razonable es ajustar. Bueno, pues el ajuste, desde mi punto de vista, hay que comprarlo. También, además, porque hay un elemento también que es interesante, que es fíjate, el Dow Jones no ha superado los máximos y el S&P 500. Bueno, eso es verdad que es negativo, pero repito, al final hay que ir a las grandes tendencias. El movimiento, o sea, las velas, es que no es discutible, quiero decir, es lo que es. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues cuando venga el primero, esperar y confirmar que tengamos esa vela, y a partir de ahí, cuando venga la caída, como tenemos muchos elementos sobre la mesa, claro, porque ahora es normal que a todo lo que ya teníamos sumamos todo lo que está pasando en Oriente Próximo, y hay algo que es incuestionable, que es que un petróleo a estos niveles es inflacionista. Ya veremos si es recesivo. Entonces, bajadas de tipos no va a haber, por mucho que se empeñe el mercado, no puede haberlo. Subidas más que probable por parte del Banco Central Europeo. La diferencia, por ejemplo, a lo que está pasando ahora con lo que nos pasó en 2008 o nos pasó con la crisis ¿dónde fue? Con lo de Rusia-Ucrania, es que en 2008 teníamos los tipos al 5%, o 5,25 si no me equivoco, en Estados Unidos. Con la crisis, con lo de Rusia-Ucrania, los teníamos prácticamente en cero. Es muy curioso, y ahora andamos a mitad de camino, ¿no? Entonces son diferentes situaciones, pero lo que es incuestionable es que lo que está pasando en Hormuz no hablo, fíjate una cosa, y que se entienda bien lo que quiero decir, ¿no? El tema de la guerra y estas cuestiones, por ejemplo, lo que está pasando en Rusia-Ucrania, todo eso hay que reconstruirlo. Y eso es dinero. Eso es dinero, o sea, en el fondo, y eso, claro, por eso los activos de riesgo, que es el único sitio que el ciudadano admite inflación, está encantado. Claro, luego es cuando decimos, no, lo comparamos con la economía real y es otra cosa, ¿no? Bueno, son cuestiones distintas. Que todo apunta que va a haber esas subidas de tipos de interés. Hoy en el especial del BCE hemos estado, ¿no?, con ayuda de analistas y estrategas tratando esos parecidos y diferencias, ¿no?, en situaciones de 2008, crisis financiera, previa crisis de deuda, con 2022, conflicto Ucrania-Rusia, con la situación de ahora en Oriente Medio. Luego, tras la reunión, hemos escuchado a Christine Lagarde y luego ya, pues lo de siempre, se ha filtrado desde Reuters lo que han puesto sobre la mesa los gobernadores, algunos ya abogando por la subida de tipos para hoy, pero que podrían conformarse con junio, y luego varios pensando que al menos se van a necesitar 2, al menos que la guerra termine y el crudo Brent caiga rápidamente. Junio y septiembre son los próximos encuentros de política monetaria. Fortalezas y debilidades, Víctor. ¿Cómo ves activos, índices de bolsa? Lo que aquí seguimos, que van despidiendo este mes de abril. Estados Unidos versus Europa, Europa contra Estados Unidos. Bueno, yo creo que hemos vivido una de las sesiones más alcistas que podíamos tener, ¿no?, en este mes de abril. Echando un vistazo al S&P, ya lo dijimos, había un retesteo previo en la zona y los entornos de 6.400 puntos. Ese entorno fue un soporte magnífico para dar de sí, con una figura de continuación, ¿no?, con ese follow through day que vimos de casi un 13% arriba. Pasamos de los 6.350 puntos a casi lo que tenemos hoy, 7.200. Probablemente el rally más alcista y más salvaje que hemos tenido, desde luego, desde estos últimos 6, 7, 8, 9, me atrevería a decir 9 meses, casi desde el verano de 2025, y importante haber aprovechado, ¿no?, con algunas de las mejores acciones en este momento. Es cierto que Estados Unidos venía haciéndolo bastante peor que Europa. Obviamente este mes ha sido todo lo contrario. Estados Unidos tira muy fuerte al alza. Ahora mismo yo creo que cualquier corrección a los entornos de 6.800 puede ser posible en el S&P 500.
Pero no solo hablamos de eso, ¿no? Hablamos de Nasdaq, también lo está haciendo de manera maravillosa. 27.400 puntos, cuando hace nada estábamos hablando de los casi 23.000. Probablemente llegaremos a ver al Nasdaq 50.000, 60.000, 70.000 puntos, como la gran mayoría de índices americanos. Russell también haciendo una pequeña banderita, aproximadamente 2.800 puntos en la zona a superar, mirando un poquito oro y plata, consolidando, ¿no? Lo están haciendo ahora mismo en su mejor momento. ¿Por qué? Porque después de una subida como la que hemos tenido, por ejemplo, en la plata de por 3, lo más normal y haber llegado a $120 es una consolidación prolongada y larga. Lo mismo para oro. Oro, 4.600 puntos, le han costado los 5.000 puntos. Lo que probablemente tengamos es una consolidación larga de todo este movimiento para luego, obviamente, probablemente seguir subiendo. El VIX, índice del miedo y la volatilidad, estamos viendo un descenso por primera vez en este abril de los prácticamente mínimos crecientes que veníamos haciendo, y eso ha dado la complacencia en el mercado. Y obviamente luego tenemos velas como la del IBEX, que tenemos retesteos precisamente a zona de 16.500, vuelve hacia la zona de máximos, le pasa lo mismo al MIB italiano, le pasa también un poco al DAX en Europa, en Alemania. Así que en general un mercado bastante positivo, un mes que cerramos prácticamente con las carteras y con los alumnos en máximos y nada, seguir buscando alzas y rebotes. A ver si se sigue extendiendo en mayo esta situación. Ayer empezamos con bolsa americana, que teníamos mucha demanda de títulos estadounidenses, se notaba todo lo que presentaba resultados tras el cierre. Hoy retomamos costumbre de ir primero con valores del mercado nacional. Enseguida contigo, Víctor. Puig. Vale. Antes, Gerardo, con Acerinox, que tenemos un par. Un oyente que hoy ha vendido una parte pequeña a 13,96. Hoy hemos visto esas subidas, ¿no? en Acerinox. A Gerardo, 4,27, 13,93. Ha presentado resultados también a Peram y le ha podido arrastrar un poquito. A ver si ya tiene más cerquita los máximos de preguerra, que estaban por encima de los 14, poco, 14,10. Javier, buenas tardes. Intereconomía, ¿me pueden analizar Acerinox con un 30% de ganancias? Dice que ha vendido, si no me equivoco. Una parte. Bueno, a ver, venden máximos. Y luego otro oyente la tiene con más 30. Son dos. Bueno, pues bueno, sea como sea, el que ha vendido con una parte, bueno, toma un parcial, no está mal. O sea, yo tomar un parcial nunca es un error. O sea, primero porque liberas capital, segundo porque consolidas una ganancia. Luego porque el mercado no tiene por qué responder de manera inmediata, ¿no? Tú puedes ver o sea, Acerinox está en subida libre, ha roto máximos de todos los tiempos, y lleva aquí 3-4 meses. Por eso digo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la ley de Murphy dice cuando te sales, pues luego va y tira, ¿no? Bueno, sea como sea, y en cualquiera de los casos, no deja de ser un mantener, está en subida libre, lo razonable es que siga subiendo. Fíjate qué ruptura tan interesante y tan limpia. El momento más crítico lo vivimos con lo que pasó el mes pasado, porque nos dejó un hueco mensual, cerró ligeramente por debajo de los mínimos de la mela mensual previa. Bueno, pero es que la respuesta ha sido un hueco mensual al alza y una vuelta a máximos, con lo cual, repito, es un mantener. Yo no sé el tiempo que vamos a estar dentro de este lateral, es decir, desde los máximos que nos ha dejado en 14.10 y por abajo 11.35, 11.30, pero sí sé que lo razonable es que acabemos subiendo y que, oye, si hubiera cualquier tipo de ajuste, mi impresión es que debiera ser para salir al alza, con lo cual es lo importante, lo que no tiene que romper, por 11,30, una cosa así. Problema que está muy alejado, pero claro, normalmente te pagan más los que no es que asumas un riesgo mayor, porque el riesgo lo asumes con el tamaño de tu posición, pero sí que es verdad que uno ve esto implícitamente, se le quitan las ganas de entrar por la lejanía del stop, teniendo en cuenta que uno cuando analiza detenidamente a Acerinox dices, joder, si me ha salido este lateral como me ha hecho ArcelorMittal,
y lo que me estás diciendo y me estás insinuando, fíjate, ArcelorMittal, pues una ruptura en toda regla también, resistencias de 2014, resistencia multianual, es el mismo patrón. Y dice, esto me estará apuntando de verdad 120. Dice, bueno, ¿y por qué no? Lo que no tiene mucho sentido es si yo estoy hablando siempre de Arcelor, oye, tiene una resistencia que es la repera, es no sé, que es muy complicada. Oye, cuando la supera, no, es que ha perdido. Ya. Buscamos el pero. Eso es. Peros a los que puede haber en Puig, lo de las ganas de comprar con las ganas de seguir, con todo lo que está pasando. Un oyente las tiene, Víctor, en más 25. Pregunta soportes y resistencias. A ver hasta qué punto no se puede sostener salir en OPV por encima de 24 y a los 2 años y pico después de venir incrementando beneficios todos los trimestres, aceptar una OPA a un menor precio por interés familiar. Ahí entran en juego la clase de acciones A y B y todo el lío, todo ese follón legal. Sea como sea, ayer se filtraba que la estadounidense Steel Lauder nunca superaría los 19 euros, que ofrecería entre 18 y 19 y no le queda otra, pues que ajustarse por abajo. Puig hoy la que más ha perdido, 0,90, 17,66. Víctor, soportes y resistencias. Pedía el oyente que las tiene con plusvalías del 25. Bueno, la verdad que, a ver, es una compañía que si la analizamos con con el poquito histórico que nos deja, me recuerda mucho a Línea Directa. Si los oyentes van a mirar Línea Directa, comienza a cotizar, empieza a caer, empieza a perder puntos, empieza a perder resistencias y la gente intenta comprar. Y hay un punto, lo que yo creo que le pasó a Puig también, en el que la gente ya deja de tener un interés porque no ve más que el título baja. Pero precisamente cuando todo el mundo se olvida de ella es cuando yo creo que empieza a estar mucho más interesante. Y tenemos una figura muy importante que no es otra cosa que un hombro, cabeza, hombro invertido, que como estudiamos en el curso de bolsa, ¿no?, que hago con los alumnos, es una figura de cambio claramente de tendencia. Lo peor probablemente ya lo hemos visto en Puig. Ahora mismo simplemente tenemos que tener en consideración que ha superado, y al haber superado los 17,45 se ha activado este hombro, cabeza, hombro invertido, y probablemente tras la llegada a máximos y tras el repunte, ¿no?, y el primer repunte de las barras del indicador CFI de compra de fondos institucionales que usamos, empieza a decirnos que en el valor se empiezan a acumular ahora mismo compradores importantes. Esos compradores importantes probablemente ya llevan un tiempo posicionados, ya que la habrán tomado a posiciones de 14, por eso subía el lunes 23 de marzo casi un 13%, y ahora, tras el retesteo a la zona de 17, lo más probable es que mientras vaya soportando y vaya aguantando la zona de 16,66 o incluso los 15,90, va a seguir subiendo si hace mínimos crecientes. A mí me parece ahora mismo una oportunidad muy buena, tal y como fue en su día Línea Directa, y me parece que el gráfico es muy similar, para que lo vean los oyentes, hace un tiempo lo que ocurrió, y estamos marcando mínimos de algo que en mi opinión va a seguir subiendo. Me gusta mucho. Esta semana hablábamos con el CFO, el responsable de finanzas precisamente de Línea Directa, y justo hablábamos con él como en las 2 últimas ocasiones en las que ha presentado resultados, una la de esta semana, la otra en febrero, las de las cuentas de todo 2025, justo esos días casi se nos ponía al borde del precio del estreno bursátil, pero luego al cierre se venía abajo. Hoy hemos hablado precisamente también con el CFO de Celnex. Vamos con este título, Gerardo. Luego contigo, Víctor, tenemos a Indra. Muchas empresas hoy de inversores que están dentro y quieren conocer perspectivas. Dominan sobre los que quieran entrar en determinadas acciones. Hoy hemos estado hablando con Celnex, ¿no?, de cómo ha arrancado 2026, métricas que nos han destacado, esa caja, dividendo, planes de recompras, van a seguir priorizando pagos al accionista antes de rebajar, ratios de deuda y, como no, de la consolidación en el sector. Compré Celnex a 26, les gano bastante, las vendo. Si considera que pueda seguir subiendo, le pongo un stop para asegurar ganancias. ¿Dónde?
A ver, Gerardo. vamos a ver. El problema que tiene Celnex es que lo único que nos ha confirmado es que tiene un soporte del copón. Pero vamos, del copón. Importantísimo. Hasta en 5 ocasiones lo ha reafirmado en la zona 24.70. 24.70 está por debajo de la zona 26, evidentemente, que es donde tiene su compra. Y sabemos que el título está estable ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que no arranca, este es el problema. Y entonces yo tengo que ver Celnex y yo no puedo salirme del hecho de que el IBEX está en máximos de todos los tiempos. Pero lleva un tiempo largo en máximos de todos los tiempos y Celnex no aprovecha esta situación, al margen de las particularidades del valor. Hay un elemento muy interesante, porque esto no es discutible, esto es lo que es el velón que nos dejó durante el mes de febrero. Es un velón en toda regla alcista, que lo que nos dice nos lanza dos mensajes. Uno, primero, el que ya sabíamos, que tiene un soporte extraordinario en 24,70, y segundo, que se quiere ir para arriba. Vale, el problema es que no termina de irse para arriba. Fíjate la reacción de marzo, es verdad que lo de marzo coincide con todo lo relativo a la guerra en Oriente Próximo, teniendo en cuenta que además, como es inflacionista, le afecta la subida de tipos de interés. Entonces, este es un poco el problema. Yo lo que sí le puedo decir es que el título, para girar, lo que pasa es que, repito, no ha hecho nada, lo único que tenemos es un easy, la corrección que ha realizado es más que suficiente, especialmente con lo que ha hecho durante la jornada de hoy. Yo podría trazar aquí un retroceso de esto que nos gusta a los analistas. Bueno, a mí no es que me guste, vale, ha corregido el 50%, pero esto tiene que irse, pero ya por encima de 30,5. Pero claro, para irse, el problema es que hay que tomar una decisión previamente, ¿no? Si lo que quieres es estar cómodo y poder pagar el stop que pide el mercado, que está en 24,70, puede hacer una cosa. Cierra la mitad, tomas un parcial y en caso de que vuelva, pues entre lo que has vendido más lo que luego entregas en caso de estar equivocado, bueno, pues al menos te financias la operación. Es una posibilidad. Claro, si lo que me dices, ¿pero qué va a hacer? No lo sé, hasta ahí no llego, ¿vale? Entonces, el problema que tiene es eso, que está en un título, pues que no, que es un, pues eso, pues como esos jugadores de fútbol que son promesas y dice va a explotar y al final luego se acaba quedando en nada. Bueno, aunque en nada, luego juegan en vez de jugar en un grande, juegan en un equipo medio y en fin, bueno, pues eso. A ver, Indra, en jornada de reacción a resultados, con ese rango que nos deja mínimo, 46,70, el máximo intradía, 49,48, se han visto precios por encima de 50, casi y medio en la subasta, 48,81, ahí partirá el lunes. El precio, nos lo decía María, Víctor, las tiene la oyente a 47. Vale. Bueno, pues a ver, cuidado con Indra, porque, bueno, viene a hacerlo muy bien. Simplemente el mejor punto en mi opinión para estar en esta acción fue el 24 de febrero del año pasado, cuando cotizaba en 22, superó máximos, además lo hacía con nuestro CFI aquí en verdecito, y eso normalmente suele traer subidas fuertes en el mercado cada vez que se une mano fuerte institucional más CFI, ¿no? El problema que ha tenido es que ha descansado ya varias veces y sigue subiendo todavía más y más. Y en este momento ha llegado un punto en el que digo cuidado, porque igual que veíamos en Puig, ese hombro, cabeza, hombro invertido, esa figura que estudiábamos, ese setup, que solía ser cambio de tendencia, ahora tenemos también un posible hombro con una cabeza y un hombro, es decir, dos máximos menores al anterior, que queda justo en el centro,
en el que deja un soporte muy claro en los 45, prácticamente en zona de 45, que de perder también va a ser un cambio de tendencia. Y va a ser un cambio de tendencia peor, además nos lo está advirtiendo las medias, el cruce de medias que se puede empezar a dar cuando tenemos aquí la línea roja y azul, que están a puntito de girarse a la baja, es peligroso. Y además nos lo dice el indicador CFI, que tras traer mucho césped verde y traer muchas subidas en el título, ahora empieza a posicionarse por debajo de cero. Eso es que está saliendo dinero, eso es que se está perdiendo momentum y tendencia. Y es más, las subidas que está protagonizando en estos últimos meses o ha protagonizado el IBEX no lo está acompañando o no es una de las acciones que está liderando Indra cuando venía haciéndolo todos estos meses de atrás. Cuidado si pierde la zona de 45, yo sería bastante precavido, yo no la llevaría, creo que puede ser un cambio importante de tendencia y si empieza a hacer nuevos mínimos podemos empezar a ver mínimo precios de 32, 33 euros, así que sería cuidadoso y vamos a ir valorando. El cuidado y la prudencia en bancos. Gerardo, vamos con Santander y luego terminamos Bolsa Española. Víctor, a ver, echando un vistazo a OHLA, que la hemos tenido bastante demanda por este título de infraestructuras a lo largo de la semana y lo hemos venido dejando aparcadito y hoy de nuevo aparecen ahí propuestas. Santander tiran por el dividendo, un oyente en el YouTube, Alex, como en el analista Santander, que paga dividendo, es uno de los dividendos de mayo, creo que era el martes. Inditex, Mafre, lo repasamos el otro día, el próximo mes. Si fue ayer el último día para comprar, creo que Santander paga, luego lo confirmó el martes 5. Santander entre los bancos, Gerardo, también con resultados mediante. Sí, de hecho han publicado, ¿no? Tanto Santander como BBVA ya se han confesado. Vamos a ver, yo como idea general, me repito y me reitero, no me salgo de ahí. Yo en Santander, BBVA, CaixaBank, todos los bancos en general, yo me situaría a mitad de posición. Punto. Ya está. Ya sé, va a venir subidas de tipos de interés, es probable, ya nos lo ha dicho el Banco Central Europeo. Bueno, también ya sabíamos que iba a bajar tipos de interés, justo lo contrario, eso no ha impedido que las cotizaciones siguieran subiendo, ¿no? Pues digo que eso me valdría suficiente o puede ser una excusa para que con el resto de la POSI, pues si sigue subiendo, pues fenomenal. Yo como idea general me situaría al 50% y de momento me olvidaría, por si corrige más, y además en caso de que ajuste volvería probablemente a tomar no la misma posición, sino el capital obtenido para, bueno, eso que le gusta a la gente, ¿no? De hacer la capitalización compuesta. Sí, vale, sí. Perfecto. Eso por un lado. Los plazos cortos, bueno, es otra cosa. Aquí tenemos diferentes tipos de estrategias. Bueno, en los plazos cortos hoy que hemos visto, pues cierta debilidad en BBVA, Santander más fuerte. Bueno, todo esto es un lateral. ¿Dónde vería yo probablemente, si seguimos consolidando posiciones, pues algún tipo de entrada? Bueno, pues yo te diría, en el mismo momento, pues me da a mí la sensación de que BBVA se me vaya por debajo de 17,40 y entonces entraría comprando Santander con stop precisamente al cierre de vela diaria por debajo de 8,90. Vale. Bueno, sería un tipo de estrategia que podría hacer, ¿no? Por lo demás dice, no, bueno, es que vale, está el título en los huecos que nos dejó estos días atrás, vale, pues está muy bien. Pero al final es que se pueden elaborar tantas cosas que yo creo que hay que concretar en algo, ¿no? Entonces, si lo que está pensando, insisto, es un tiene vocación de permanencia, me parece bien, pero yo no tendría más de media posición. Si estuviera al 100% reduciría, si no tuviera nada, sí, compraría pensando en comprar más en un futuro, pero no metiéndolo todo. Y luego a corto plazo es un poco lo que te he comentado, a lo mejor intentando elaborar ese tipo de estrategia. Mucho valor español se nos va a quedar fuera. Tubacex, SACIR, Fluidra, Solaria, UDAX, Greenergy también en renovables, FAES o Iberpapel. Enseguida ampliamos miras a Europa, donde tenemos a la química alemana BAS, al lujo con Kering, Danone o Allianz. De esas seleccionaremos dos. Y luego en Estados Unidos, Microsoft, Applied Materials, esta la vimos ayer, o Domino's Pizza, nos esperan. Antes esa OHLA, ayer tenía
novedades la compañía con el complejo Canalejas en Madrid, también plan de refinanciación. Comenta un oyente, Víctor, ¿el toque de hoy a 0,436 es compra? Bueno, a ver, para mí ninguna acción que cotice por debajo del euro es algo que me entusiasme No demasiado. seleccionada. No, en mi opinión, la verdad, a ver, de 0,44, 0,43 puede ser un punto importante. Aquí vemos un retesteo. Es cierto que en rango semanal se han apoyado en esa zona, pero a mí, cuidado, que este tipo de acciones son un poco más chicharro. Cuidadito además con este tipo de acciones porque prácticamente no son muy alcistas. Vamos, no. Hace prácticamente 2022, 2021 estaban cotizando casi en 1, ahora están a 50%, ¿no? de precio. Entonces, sí que por un lado parece bastante fiable de superar 0,52, que hay una clara consolidación con mínimos crecientes que puede venir algo positivo, pero cuidado. Si es algo que se vigile con los entornos de 0,43, 0,44, estaría bien. Aquí el CFI, desde luego, nos marca mano institucional, mano fuerte, que ha debido de entrar, pero como digo, no es una de mis acciones favoritas. Hemos tenido acciones en IBEX como Naturgy, como Iberdrola, Sí, en Europa como sí. ST Microelectronics, BAS. Hemos tenido acciones muy fuertes en algunos aspectos, en algunos momentos, y estar posicionado en este tipo de compañías pues no es, creo, lo Sí. más favorable. No es de Venga, las que más me guste. en Europa, Víctor, a Gerardo se queda con VAS y tú entre estas tres, una, la que te Vale, guste más, venga. Kering, Danone o la aseguradora alemana Allianz, que luego tenemos que Vale, ir a Estados Unidos. Con venga. la química, VAS, Gerardo, era uno de los oyentes, además ha hecho la consulta un par de veces, sí. ¿Se la podrías analizar? Sí, a ver, lo que pasa es que, fíjate, todo es un amplio lateral donde anda cotizando, ¿eh? Fíjate que con el dividendo ajustado, alzas, idas, venidas, pues más o menos está por encima de 2011, pero llevamos así todo este tiempo, ¿no? Nos acercamos a zonas de resistencia, entonces yo, visto lo que viene haciendo, pues yo lo que estaría es más bien pendiente de llegados a este punto que nos deja dos grandes referencias, 58 y 56. Bueno, pues a partir de ahí yo iría tomando un parcial. Es que la experiencia lo que me demuestra es que no supera esa zona. Entonces, pues si se ha parado 40 veces, pues igual quien dice 40 dice 41, ¿no? Rápido, Víctor. Kering, Danone o Allianz, ¿de estas cuáles seleccionas? Pues mira, Kering no es de mi gusto porque ahora mismo el sector lujo pues no es de lo que más fuerte está en Europa. Louis Vuitton, Kering, todas estas, ¿no? Danone tampoco se están comportando, está un poco irregular, y la que más me gusta desde luego es en el sector de aseguros y reaseguros Allianz. ¿Por qué? Primero porque es alcista de momento en todos sus plazos, en el largo, en el medio, es decir, es cierto que podemos estar un poquito laterales, pero hay un efecto muy importante, y es que en el corto plazo está a puntito de superar la zona prácticamente de 390, casi 400, y tras esta consolidación que trae desde hace casi un año en estos entornos, en la zona de 380, en la zona de 340, se ha lateralizado durante mucho tiempo. Parece que compradores y vendedores ya han llegado a un acuerdo, ¿no? Con el precio más o menos en el que cada uno ha querido posicionarse, y siempre que superemos, como digo, estos 390 vamos a tener un repunte fuerte y vamos a tener un nuevo tramo alcista. Cosas a vigilar: 370, 369 son donde ahora mismo pasan las medias, es casi un 4, un 5% de stop. Con respecto al beneficio que podemos hacer, es una ecuación muy suculenta. Por lo tanto, dentro de Europa es de las que más me gusta. Veo que el CFI sigue verde, veo que nuestros indicadores la marcan, la hemos sacado varias veces en screeners como una de las que mejor aspecto y más fuertes puede estar, así que es la que más me gustaba de las tres. Y con ella nos quedamos, Allianz. Y luego además anotamos en la pizarra. En Estados Unidos un par de títulos, Gerardo, a ver si te sale alguno de los dos rápido. Piper Sandler, PIPR o Taiwan Semiconductors, TSM. Pues Bueno, TSM es Taiwan Semiconductors, sí, ¿no? Sí. Que cotizan en el NISE. Pregunta Carmelo, momento de entrada. sí,
segundito. ¿Has localizado alguna? Pues no, además de hecho la de Piper Sandler. sí, aquí yo imagino, si me lo yo imagino tengo mal el gráfico, ¿no? No, A ver. no sé si Víctor me lo puede confirmar. Esto debe ser un split, alguna historia, porque yo tengo aquí un hueco que por el bien de no lo sé. Piper Sandler, PIPR, en el NISE lo tienes, Víctor Alquite, servicios financieros y Sí, banca de inversión, multinacional estadounidense. Ahora sí, no nos lo pone Víctor. lo tengo puesto por aquí. Eh, no, bueno, la verdad que no tiene, a ver, no está ahora mismo intentando salir de un lateral. Viene de un lateral enorme casi desde noviembre de 2024 que venía a estos precios. Y no sé si quizá le falta otra patita más y puede ser un hombro, cabeza, hombro de continuación, superando la zona de 95, 94. No es tampoco mi acción favorita porque trae una vuelta en V y trae ya una subida muy fuerte. Pero bueno, ahí está, lateralizando. No es de las que más me gustan en Estados Unidos, pero bueno, interesante. Me gusta más Taiwan Semiconductors. Uh-huh. Rápido esta última, semiconductores para un momentito, un precio de entrada. Víctor. En Taiwán, pues mira, la hemos estado vigilando, de hecho. El hecho de que haya dejado un setup de consolidación tan importante con varios gap al alza y haber superado la zona de 388 era muy importante. El retesteo que ha dejado en el soporte, en 383 en el día de hoy, pues me parece muy, muy interesante. Varios días de consolidación, a ver si supera los 400, que es la zona psicológica, pero cada vez que se ha dado una consolidación en este tipo de valores ha subido con fuerza, así que a nosotros es una de las que más nos gusta. Ahora mismo en Nasdaq 100, mayores pérdidas están en Meta y luego en Microsoft. Gerardo, 6,15%, 398,34. François dice, ha ido a cerrar el hueco, ¿verdad? Hasta ahora normal, pero puntos suspensivos, ¿cómo la ves? A cerrar qué hueco. Tenía un hueco a la izquierda, me ha abierto un hueco a la derecha. Bueno, esto es una figura de vuelta, es una isla. O sea, a mí que no me gusta, yo voy a decir lo que no me gusta de Microsoft. Pues mira, algo que salta a la vista y no termino de entenderlo, que es este boquete que nos dejó, que teníamos hueco mensual, lo ha cerrado con un mercado que está como está. ¿Qué haces cerrándome ese hueco? Me recuerda mucho a Oracle dentro de un proceso de subida libre que abrió un gran gap aprovechando pues resultados y fue un hueco de agotamiento y desde ahí la caída, ¿no? Entonces el problema que yo veo con Microsoft, que es, claro, que como se ha acercado a un mínimo relativo previo, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Que en 344 tenemos un soporte muy claro, ¿vale? Si yo no digo que no. El problema es que ni este mes se ha conseguido llevar, y mira que lo estaba haciendo bien la vela de marzo, en un mes pletórico para el Nasdaq, semiconductores, esto lo relacionado con la IA. Este es un poco el tema. A mí no me gusta, que me perdonen. No sé si igual Víctor tiene otra opinión. Vamos a ver lo que os gusta, que lo apuntamos en la pizarra, la última de la semana. La pizarra. Víctor, ¿qué nos dejas? Bueno, pues mira, dentro de Estados Unidos hay varias que me gustan, voy a situar algunas. En el caso pues bueno, de refinerías, equipamiento, petróleo, NOV, NOV, como noviembre. Sí. Bueno, a punto de romper unos máximos aquí en la zona de 20,85. Lo mismo, cada vez que ha intentado romper una consolidación ha sido con un buen rally. El volumen anclado pasa ahora mismo como soporte la zona de 20, está en 20,73 actualmente y dentro de una vela, dentro de la vela anterior, lo cual significa que puede estar reforzándose una posible subida, así que me gusta mucho. Y me gusta también mucho Lumentum Holdings, es una de las acciones que mantenemos en cartera USA mensual, pero incluso en diario. Es una compañía que me está gustando porque está dejando realmente una zona muy interesante, una zona lateral en esta zona de entre los 968 y la zona de 781. Así que cualquier posición por esta zona, Lumentum Holdings, otra compañía que me gusta y me apasiona.
este último título valor Nasdaq, su ticker LITE, LITE, Lumentum Holdings, y luego NOV, National Oil Well Barco, cotizada en el NISE. Apuntados esos nombres, Gerardo. ¿Y tú? Bueno, vamos a tirar por Indra, la comentaba antes Víctor. Mira, sería tan clara la figura de cabeza y hombros que yo lo que te diría es que mientras no lo rompa es compra, sin más. Entonces, lo importante es que tenemos stop. Lo que no se tiene que llevar es esa zona de 43,40 con filtro 43,20, semanal 50%, diario otro 50%, y habida cuenta que cotiza en subida libre, ojo, vamos a favor de la tendencia principal, ¿no? Y bueno, pues lo importante es que no rompa esta zona, porque entonces sí me inquietaría, pues yo no sé si esto puede tener 5 ondas a la baja. Contar pueden contar, pero lo que no quiero es que caiga por debajo de aquí. Así que mientras no lo haga, bueno, ¿por qué no a favor de la tendencia? Que ahí pueda seguir en Ahí Indra. Está fundamental. Ahí está el hombro, cabeza, hombro. Que queda anotado, Indra, en tu pizarra, Gerardo. Mañana no tenemos programa, que mañana no hay fiesta, bolsa. claro. Así que la próxima semana nos volvemos a ver. ver. Hasta luego, Víctor. Víctor Galán, cuídate. Pasa un largo fin de semana, que sea bueno. Víctor, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a los dos. Un saludo. Adiós, chao, chao. Nos vamos con ese último vistazo a índices de bolsa americanos que no se han despegado de las ganancias, aunque un poquito se ha alejado S&P 500 de máximos intradía. Está ahora en 7.162, subiendo un 0,38%. Volvemos el lunes, como todos los días, a partir de las 3 de la tarde, 2 en Canarias. Adiós.